Todo ok, adelante. Pues vamos a comenzar. Buenas tardes, estimados colegas contadores, abogados, estudiantes, público en general que nos acompaña en una emisión más de nuestro programa Diálogos Fiscales. Es un gusto para mí regresar a nuestro horario habitual, el jueves de cada 15 días en punto del mediodía. Y como podrán ver en pantalla, el tema que tocaremos a lo largo de la siguiente hora lo titulamos ¿Cómo desvirtuar una notificación por buzón tributario? Es un conversatorio práctico teórico. ¿Cómo estructuramos el temario? Desde lo más esencial, parte teórica, definición de notificación, clasificación de las notificaciones según el Código Fiscal de la Federación, de las notificaciones en general y de las notificaciones electrónicas, formalidades de las notificaciones en general, requisitos indispensables de las notificaciones electrónicas, vamos de lo general a lo particular, tesis meritorias de resaltarse según el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La parte teórica, estructura general de un concepto de impugnación, desde luego que hay estilos, esto le servirá para estructurar cualquier concepto, sea en materia fiscal o inclusive en materia civil o mercantil. Caso práctico, que engloba los antecedentes del caso, que son básicamente los hechos, argumentos torales. Recuerden que esta es una guía para que ustedes construyan, de acuerdo a su estilo, su concepto de impugnación, identificación de la ilegalidad y conclusión. Finalmente, los hechos notorios, los precedentes que sirven de base. Dice Aida que se escucha bajo. ¿Alguien más tiene problema con el audio? ¿O nos escuchamos bien? Nos pueden decir por ahí en el chat antes de comenzar. A ver, chequen su internet. Dice que se escucha al 100. Pues vamos a seguirle. Esperemos que no haya inconvenientes con nuestros colegas aquí que sintonizaron el programa. Vamos a subirle también. A ver, ahí está. Significado de notificación, y no es que estemos descubriendo el hilo negro, si bien es cierto, es un argumento relativamente novedoso. Básicamente las primeras sentencias a favor son del año pasado. Es bueno empezar construyendo nuestro argumento partiendo de las definiciones de las palabras claves. Puede ser desde un diccionario jurídico, una enciclopedia, el diccionario de la Real Academia Española, una revista especializada. Según el diccionario de la RAE, entendemos por notificación dar noticia de algo o hacer saber con propósito cierto. Es muy importante, tengan esta parte, propósito cierto. Comunicar formalmente a su destinatario una resolución administrativa, hacer a alguien destinatario de una notificación. Ejemplo, fue notificado de una sanción económica. ¿Sale? Tipos de notificaciones. Según el código, estamos del artículo 134 al artículo 140. Por buzón tributario, personalmente o por correo certificado, ¿sí? Fracción primera. Por correo ordinario o telegrama, no se usa mucho, sigue vigente. Por estrados, fracción tercera, por edictos. Y ustedes me dirán, bueno, Lick, pero el artículo 134 contiene 5 fracciones. Lo que pasa es que un tipo de notificación fue derogado ya desde hace ya bastante tiempo. La notificación por, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita me viene a la mente. Hay una que fue derogada ya desde hace años. Son 4, esas son las únicas 4 que están vigentes de momento. De las notificaciones en general, ¿en qué supuesto se notifica de manera personal, buzón tributario o por correo certificado los actos administrativos? Y serán única y exclusivamente los siguientes supuestos cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que pueden ser recurridos. Y es que según la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la autoridad, llámese SAT, Infonavit, Seguro Social, etc., etc., tienen la obligación de, cuando nos dan a conocer el acto administrativo, especificar si es o no recurrible. Si es recurrible, pues desde luego que tenemos que agotar el principio de definitividad,
ocurrir a sede contenciosa, hacer valer nuestro juicio de nulidad. Y si es irrecurrible, pues procedería un medio extraordinario de defensa, que sería sede constitucional, el amparo indirecto. Y aquí, ojo en este punto, hay ciertas excepciones para no agotar el principio de definitividad, como cuáles, les voy a dar 2 ejemplos. Y esto ocurre en ciertos códigos administrativos locales, ¿sí? De justicia administrativa. Cuando los requisitos de suspensión sean más extensivos en el código local que la ley de amparo, o cuando sea un acto de imposible reparación, ahí procedería de manera excepcional el amparo indirecto sin agotar el principio de definitividad. ¿Cuándo procede dejar citatorio? Estamos en el artículo 134, 136, 137, por ahí estamos ahorita. Como podrán ver en pantalla en la diapositiva, cuando se tratan de notificaciones por buzón tributario, no es requisito que preceda citatorio. Es exclusivamente para notificaciones personales. Y es cuando la notificación se efectúe, como ya dijimos hace unos segundos, se efectúe de manera personal y el notificador no encuentra a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, señalado el día y hora en que se actúa, y que el objeto del mismo es para que el destinatario de la notificación espere en dicho lugar a la hora fija del día hábil posterior a que se señale el mismo. ¿Sí? El día y hora del notificador deberá, ojo aquí, es la importancia de leer con detenimiento cualquier porción normativa. Utiliza aquí el legislador, al crear esta porción, la locución deberá, lo cual no es discrecional, sino de carácter obligatorio. Deberá constituirse en el domicilio del interesado y deberá requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si el solicitado o su representante no acudiera a la cita, se efectuará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio. Puede ser un empleado, el contador, el abogado, si es que está dentro del domicilio, o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, este se hará por cualquiera de los medios previstos en el ordinal 134 del Código Tributario. Les voy a dar algunos ejemplos. Recuerden que esto es un conversatorio teórico práctico de algunos conceptos que pueden hacer valer. Ojo aquí. Es válido que controverta la notificación aun cuando estén impugnando en tiempo. ¿Para qué? Pues para que concatenen estos argumentos con la negativa lisa y llana de la firma autógrafa y les pueda dar una nulidad lisa y llana. O también, pues desde luego, conforme al 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿cómo podemos restarle validez a una notificación? Ya sea desde el escrito inicial, si están oponiendo argumentos desde el escrito inicial, o en ampliación de demanda si desconocieron los actos de notificación. Ahí va. Primero, sería inválida o carecería de validez la notificación si en el acto de notificación no se especificó o se adujo en quién dejaron en poder el citatorio si precedió. Otro es que no esté debidamente circunstanciada el acta, como por ejemplo señalar cómo es que el notificador o el ejecutor se cercioró de constituirse en el domicilio correcto, o si la persona que supuestamente atendió la diligencia, si ésta no se identificó y no entregó su INE al notificador, no se asiente las señas particulares o las señas o descripción del inmueble. Por ejemplo, el color, la puerta, si es de 2 pisos, cómo accedió al domicilio, etc., etc. O, inclusive, si no se identificó debidamente el notificador o el ejecutor, ¿qué requisitos deben cumplir? Si hablamos de actos de ejecución, también las formalidades del 152, el nombre completo del notificador o del ejecutor, en el carnet debe de especificarse la fecha de inicio y de finalización de la vigencia de ese carnet, que el nombre de la persona que autorizó el nombramiento y que esta persona o este funcionario más bien esté facultado materialmente para nombrar visitadores, notificadores, ejecutores. ¿Sí? Ojo en ese punto, porque inclusive ya no ha pasado tanto, pero el año pasado estuvimos
controvirtiendo algunas multas donde la persona que nombraba a los visitadores, más bien a los notificadores, era una autoridad inexistente, como lo era en ese momento el administrador o subadministrador de cumplimiento adscrito al área de recaudación. Entonces, es importante y siempre empezar por ese punto, tanto de las notificaciones, checar los nombramientos o checar las facultades materiales, territoriales, inclusive de grado, ya en el acto definitivo. ¿Cuándo procede a notificar los actos por estrados? Cuando la persona quien deba notificarse no sea localizable, ojo, no es lo mismo el no localizado que el no localizable. No sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del RFC, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca o se ponga a la diligencia de notificación, como impidiendo el paso al notificador, por mencionar algún ejemplo. Se fijará por 10 días. Esto es en la legislación vigente en el 2022. En el 2021, 2020 eran, si no mal recuerdo, 15 días, luego pasó a ser 6 días y luego dijo el legislador, ¿sabes qué? O más bien a petición del SAT o no sé cómo, ese tiempo como que no nos está ajustando, nos están pegando por ese lado, mejor que sea de 10 días. Al día de hoy lo tenemos como 10 días. La fecha de notificación será el día 11. A ver, esto es importante, indistintamente si es un crédito fiscal, si es una multa o X o Y acto definitivo. Y esto es con base en una tesis, no es lo que diga su servidor, es con base en una tesis. ¿Cómo se diferencia un no localizado con un localizable? El no localizado es una persona que se sabe que ese es su domicilio, pero no se ubicó el día o días en que fue buscado. El no localizable es aquella persona, sea físico o moral, de la cual se desconoce su paradero. Y eso es importante. Les voy a dar 2 ejemplos de cómo desvirtuar una notificación por estrados 1. Fecha hipotética, supongamos que en septiembre de 2021 ocurrimos a juicio y decimos, ¿sabes qué? Niego lisa y llanamente que se haya notificado este crédito fiscal, ¿no? Porque no se notificó en legal y debida forma. Vía contestación de demanda se exhiben la notificación por estrados, el acta de retiro por estrados y las supuestas actas circunstanciadas de hechos. Leemos esas actas, esa documentación que fue exhibida dentro del expediente administrativo por parte de la autoridad y nos vamos percatando en que dicen que no estoy localizado en mi domicilio y yo digo, caray, no solamente te voy a argumentar que esa notificación carece de validez, sino que inclusive te lo voy a demostrar. ¿Cómo te lo voy a demostrar? Pues fíjate que un mes antes de esa fecha que tú estás aduciendo en el acta de estrados y en la circunstancia de hechos, un mes antes un empleado me demandó en un juicio ordinario laboral y el notificador inclusive logró emplazarme. Fíjate que un mes después de esa fecha que estás diciendo o aduciendo tú en tu notificación, me notificaron de un juicio mercantil, una sentencia favorable contra un proveedor. Vía documental exhibimos esas actas, se las dejo ahí votando, deben ser anteriores y posteriores. De cualquier autoridad judicial, administrativa, sirven. Otro ejemplo, fíjate que esa acta no cumple con los requisitos de debida circunstanciación. ¿Por qué? Porque ahí dice que si bien es cierto, acudiste al número 150 de Adolfo López Mateos de la ciudad de Celaya, Guanajuato, que al entrar al edificio le preguntaste al policía o al vigilante que si conocía a la persona moral Patito Feo SADCB y que el policía te dijo que tenía X tiempo laborando y que no conocía a dicha persona moral. Lo cierto es que aquí anexándote en mi constancia del RFC dice que mi domicilio es Adolfo López Mateos, número 150, planta alta, local 3. ¿Por qué no está debidamente circunstanciada? Porque no le preguntaste a un vecino, sea el del local 2 o al local 4, si me conocía. Tampoco se señaló en dicha acta supuestamente circunstanciada que hayas subido a la planta alta. Por lo tanto, pues la notificación carece de validez. Ya más allá de los efectos,
los vamos a ver más adelante en las diapositivas para no spoilear, cuáles son los efectos de que se declare la falta de validez de una notificación, sea por buzón tributario, por estrados, por edictos o personal. Más adelante la vamos a ver. ¿Cuándo procede a notificar los actos administrativos por edictos? En caso de que la persona moral, bueno, aquí sí va a ser física, ¿verdad? Moral no, lógicamente, a quien deba notificarse hubiere fallado, que básicamente luego dice lo mismo, notificación por buzón tributario. Requisitos que se deben cumplir para calificarla de legal cuando el contribuyente no lo consulte. ¿Sí? Consecuencia de declarar la falta de validez de la notificación. ¿Están muy callados, muchachos? Muchachas. ¿No hay preguntas? Roger nos dice, la grabación será compartida. Mira, Roger, lo que normalmente se suben, pues es un resumen de 15 minutos, un resumen de 15 minutos en YouTube, Spotify, Facebook. Si quieres tener acceso a grabaciones, ahí sí para que tengan acceso a la revista y a todas las ponencias de mis colegas. Pues me despido de ustedes y seguir trabajando. Muchas gracias, maestro Chalamantli, Salvador. Pues nos vemos en 15 días. Y pendientes. Saludos.